Hola Excel Maníaco, bienvenido a mi canal Excel no convencional. Mi nombre es Martín Cruz y en este video vamos a ampliar el desarrollo de un video que hice con anterioridad relacionado a conciliaciones bancarias. En esta vez nos vamos a meter un poco más al tema de la programación en VBA, en Visual Basic, para automatizar la presentación. De esta manera será mucho más atractiva a la presentación de nuestros clientes. Así que este video consta de dos partes vinculadas entre sí, por lo que no te puedes perder ninguno de estos dos videos porque te serán de mucho provecho. Así que no te pierdas este video, Excel Maníaco. Allá vamos. Bueno, como lo dije en la presentación, vamos a revisar el tema de un video que hice con anterioridad relacionado a conciliación bancaria, pero vamos a ir, por otro camino. Vamos a mostrar algunos tipos de operación que se van a necesitar para luego mostrarlo en un formato ya de presentación. ¿Ok? Vamos a pasar primero por alguna formulación pequeña, pero que les va a dar una idea de qué se puede hacer en Excel para luego entrar ya al tema de VBA. Como dije, son dos partes. Vamos a afinar primero la parte de formulación y luego nos vamos en otro video a trabajar la parte de Visual Basic, que esa sí nos va a tomar un poco más de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos en pantalla? Tenemos información que regularmente nosotros observamos a la hora de realizar la conciliación bancaria, ¿no? Tenemos una fecha, tenemos el nombre de la empresa, tenemos el nombre del banco, ¿no? De la cuenta bancaria que vamos a conciliar. Tenemos datos como el saldo contable, el saldo del extracto bancario. Tenemos la moneda también, que todos esos elementos nos van a servir obviamente para hacer la presentación, ¿no? Para este caso quizás no tanto, porque más nos importan acá los números. Sin embargo, le vamos a dar movimiento, ¿ok? Entonces, uno de los puntos que se observa a la hora de realizar una conciliación bancaria es, bueno, ¿con qué saldo iniciamos, no? ¿Con qué saldo vamos a iniciar la conciliación bancaria? ¿Vamos a iniciar con el saldo contable? ¿Vamos a iniciar con el saldo bancario? ¿No? Todo eso seguramente tenemos que analizarlo, ¿ok? Depende, pues, ¿no? Quizás cuando nosotros, vamos a tomar el punto acá de que cuando nosotros presentamos el anexo relacionado al anexo relacionado a efectivo, ¿no? Vamos a mostrar una conciliación seguramente si es que los saldos, tanto contable como el bancario, no coinciden, ¿no? Entonces, al mostrar la conciliación, de hecho, que vamos a iniciar por el lado del saldo bancario, ¿no? Porque con el saldo bancario finalmente vamos a llegar a el saldo contable, que es lo que tenemos obviamente en el anexo. No podría ser distinto, pero partiríamos del saldo bancario. Seguramente otro procedimiento será el iniciar desde el saldo contable para llegar al saldo bancario, ¿no? Entonces usted va a tomar la decisión. Al final es una conciliación que lo va a llevar a un punto, ¿no? Pero por orden seguramente vamos a tener que iniciar por el saldo bancario. ¿Eso qué implica? Que tenemos que definir esto acá, ¿ok? Entonces yo le voy a indicar acá en principio el método de conciliación que voy a usar, ¿ok? Entonces acá le pongo el método y tenemos dos opciones, ¿no? Saldo contable o saldo bancario, ¿no? Uno de estos dos, ¿ok? Que están por acá mencionados. Entonces, eso es lo que voy a hacer utilizando, voy a ampliar acá mi lista, utilizando mi validación de datos, ¿no? Por acá, facilito. Entonces hago mi lista por acá y selecciono estos dos elementos que me servirán pues para hacer una selección, ¿no? Saldo contable o saldo bancario, ¿no? El que elijamos, ¿ok? Y acá le voy a poner una flechita, ¿no? Para que sepamos que aquí está una validación de datos, ¿ok? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, acá creo que
debí mover esto. Creo que está muy pegado. Lo vamos a poner en J, ¿no? Ahí, porque vamos a crear una columna más. Ok, entonces, ¿qué tenemos en esta área? Tenemos una lista de elementos de conciliación, así se llaman, ¿no? Un cheque no cobrado, un ingreso no contabilizado, un egreso no contabilizado, etcétera, etcétera, ¿no? Y valores acá que están puestos en la moneda, en el valor original, en el valor absoluto del tipo de la operación, ¿no? No importa si es negativo o positivo, ¿ok? Solo es su valor absoluto y eso luego lo vamos a tener que corregir para saber exactamente cómo se va a presentar en la conciliación bancaria, sea negativo o positivo, dependiendo del saldo que nosotros desarrollemos. ¿De acuerdo? Entonces, lo siguiente que vamos a realizar es eso mismo, ¿no? Construir un pequeño resumen para ver si estaría funcionando, ¿ok? Nuestra conciliación. Tenemos los elementos y si nosotros utilizamos el saldo bancario para hacer la conciliación, entonces yo tendría que ver qué elementos se suman o se restan, ¿no? de la lista que tengo en esta área, ¿ok? Entonces, en principio, si elegí el saldo bancario, pues voy a tomar ese dato en esta posición, ¿no? Como saldo bancario, y voy a jalar el número, el valor que está mostrándose en el saldo bancario para iniciar con esa línea, ¿ok? Entonces voy a aplicar acá un buscar B, facilito, ¿no? Y voy a seleccionar toda esta lista, que puede ser, quizás la fije, y le digo que me dé la columna número 2 y el tipo de coincidencia exacta, ¿no? 0. ¿Ok? Y entonces tengo los 930 que acabo de jalar de esto, ¿no? De tal forma que si yo cambio acá y digo, no, quiero de saldo contable, pues acá también cambiará y también cambiará el valor, ¿ok? Estamos hasta ahí. Entonces vamos a seguir con el saldo bancario. ¿Estamos? Ahora, tengo tres tipos de operaciones, que estas son las operaciones que estoy contemplando. Un cheque no cobrado, que es regular, un ingreso no contabilizado, que es lo regular, y un egreso no contabilizado. Son conceptos muy generales que se dan siempre en una conciliación bancaria. Entonces, estos tres elementos los voy a copiar por acá y los voy a llevar a este punto. ¿Para qué? Para resumirlos, ¿no? Porque acá en esta lista de datos tengo muchos elementos y yo solamente quiero los valores totales, ¿no? Cuánto en total de cheques, cuánto en total de ingresos, cuánto en total de egresos. Y con eso establezco finalmente el saldo, ¿ok? Entonces, si yo hago una operación acá de suma, por decir, digo, sumar puntos i, por decir, ¿no? Un sumar puntos i, digo, quiero que me sumes, ¿no? A partir de este rango, ¿ok? Y este criterio en este rango de números, ¿no? ¿Puede ser? Puede ser, ¿no? Pero me van a dar distintos números. Claro, pero todos van a ser positivos también. Y yo sé que si el saldo bancario, por decir, es 930 y hay cheques no cobrados, significan que no son parte del saldo de esos 930, ¿no? Es decir, como no se han cobrado, no se han reducido todavía del banco, están allí todavía, solamente son contables. Todavía la persona no ha ido a cobrar el cheque. Si fuera al banco, pues esos 930 efectivamente se convertirían en un valor negativo, obviamente, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta, ¿ok? Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Entonces, un cheque no cobrado sería un valor, tendría que obtener un valor negativo, dependiendo de lo que estamos trabajando, ¿no? Si es el saldo bancario, pues entonces tendrá, como les dije, un valor negativo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a crear una columna por acá que diga el importe final, ¿no? Ese importe final, acá, lo vamos a trabajar utilizando esta tabla de referencia, ¿no? Esta tabla todavía no está desarrollada. ¿Por qué no está desarrollada? Porque tenemos que entender esa partecita, ¿no? Yo lo que necesito es multiplicar este valor, esto, por 1 o por menos 1, dependiendo de qué operación se trata. Por decir, yo le digo, oye, este cheque cobrado, si yo parto del saldo bancario, va a ser en negativo, debería mostrarse en negativo, ¿ok? Así debería ser. Yo lo muestro en negativo y con eso podría jalar la información. Por decir acá, ¿no? Digo, cheque cobrado, ¿no? Entonces voy por acá y hago un buscar B,
¿no? Busco mi cheque no cobrado, ¿no? Y selecciono la matriz, que puede ser esta, ¿no? ¿Ok? ¿La tengo o no? Creo que ahí está, ¿no? Ahí estamos, lo fijo, ¿no? Y pido la columna número 3 y coma 0. Y entonces ahí está el menos 1. Si yo multiplico esto por este valor, entonces ya se volvería negativo. Vamos a aplicarlo para el resto. Claro, está en 0, ¿no? Todavía. Entonces cuando capture los datos en el sumar.si ya no debería ser del importe original, sino del importe final, ¿no? De esta columna ahí. Simplemente muevo el rango, ¿no? ¿Ok? Y ya está en negativo. Claro, el resto va a ser 0 porque todavía no le he definido qué número o qué signo va a tener, si positivo o negativo. Si es un ingreso no contabilizado, ¿no? Se supone que no está en la contabilidad, está en el banco. Por lo tanto, yo tendría que quitarlo, ¿no? ¿No les parece? ¿No? Tendría que tener allí un valor negativo. Entonces le digo, tú como eres un ingreso no contabilizado, estás dentro del saldo bancario, entonces te tengo que quitar para poder llegar a mi saldo contable, ¿no? Y un ingreso no contabilizado de la misma forma, pero lo inverso que el ingreso no contabilizado, ¿no? Este sería en positivo. Y entonces he arreglado, voy a copiar este formato. Okay, voy a utilizar esta herramienta de copiar formato. Ahí está, ¿no? Y si yo selecciono estos números, ¿no? Voy a encontrar aquí los 3.500 que corresponden a mi saldo bancario, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a seleccionar nuevamente esto y van a ver ustedes que en la parte inferior, por acá, ¿no? Tengo ese, vamos a ponerle acá el color, tengo los 3.500 que corresponderían al saldo contable, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Luego, si yo he elegido saldo bancario, yo podría hacer una operación, ¿no? ¿Ok? Una operación y ya me trae el resultado. Voy a copiar esta parte también. De suma y resta y hago que coincida. Pero lo que voy a hacer es otra cosa en realidad. Voy a utilizar una función del si y voy a decir, si este valor es igual a este de acá, entonces que me capture este dato, ¿no? Y si no, A5. ¿Ok? ¿Para qué? Para que sea lo inverso. Si yo elijo acá saldo bancario, acá 930, acá debería aparecerme el saldo contable. Y lo voy a cambiar acá en este momento, ¿no? Y le digo saldo contable, entonces acá dice saldo contable 3.500, saldo bancario, ¿no? El problema va a ser que cuando yo trabaje esto nuevamente, miren acá, yo lo cambié ya a saldo contable, ¿no? Inicialmente estaba en saldo bancario, pero lo cambié a saldo contable y los números acá, bueno, no me van a ayudar porque no están cambiando y por lo tanto el saldo bancario no llega a 930, sino va a llegar a 6.070. ¿Por qué pasa esto? Porque todavía no lo he trabajado acá en la parte, en la columna contable y tampoco he modificado esta formulación. Entonces, en el saldo contable voy a hacer lo inverso. Simplemente este será 1, 1 y este menos 1. Pero obviamente no ha cambiado. ¿Por qué no ha cambiado? Porque esta columna número 3 que acabo de formular no está vía formulación, sino que es un dato fijo. Y eso no va a ayudar. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, básicamente tendría que formularlo. ¿Para qué? Para que elija una de las dos columnas, ¿no? Básicamente eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a utilizar entonces una función que se llama coincidir y vamos a hacer que coincida, ¿no? Justamente el término, coincida esta selección, ¿ok? El valor de la celda B8 que coincida en esta lista acá. Pero no va a coincidir, ¿verdad? No, no va a coincidir. Ok, vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, vamos a fijar esto y le voy a decir, oye, coincide, y cuando coincidas, pues me vas a dar el número de posición, ¿no? ¿Ok? O sea, puede ser 1, 2 o 3, pero en este caso finalmente va a ser o 2 o 3. No va a funcionar todavía porque, ¿no? Ahí está. Porque no hay coincidencia. Este saldo contable es un dato, como texto, saldo contable, no va a coincidir, ¿no? Acá, ¿no?
no va a coincidir. Entonces, contable, bancario, ¿no? No va a coincidir. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Básicamente, lo que voy a hacer en B8 es quitarle lo que corresponde al término saldo para que sí encaje, ¿no? Si yo le quito saldo y con ese espacio que está metido en el texto, ya solamente quedaría contable y con contable sí podría hacer la coincidencia. Por lo tanto, vamos a utilizar la función sustituir, ¿no? Y tenemos el texto en B8, ¿ok? Mi texto original sería saldo, espacio, y lo voy a sustituir por nada, ¿no? Doble comilla. Y entonces ahí tenemos el efecto, ¿no? Que creo que ya no está funcionando. Entonces por acá en B8 tendría que fijarlo, ¿no? Se me pasó a fijarlo, ya está. Y ahora sí. Entonces, ¿qué significa acá? Que cuando yo cambie de saldo contable a saldo bancario, pues se van a actualizar, ¿no? Positivos y negativos, ¿ok? Saldo contable, se vuelve positivo el cheque no cobrado, y si le digo saldo bancario, se vuelve negativo el cheque no cobrado. Por lo tanto, ya tendría yo la operación, ¿no? Ahora, hasta acá, ¿no? Tengo mi saldo contable y voy a copiar la fórmula que estaba anteriormente, voy a llegar a lo mismo, o sea, a los 3.500 que he dado como dato. No es un cálculo, simplemente en este momento voy a hacer una formulación para detectar si hay un error o no, ¿ok? Esa formulación es básicamente para que nos alerte, ¿ok? Básicamente para que nos alerte. Entonces allá vamos. Entonces, en esta posición vamos a utilizar la función buscar B. Vamos a utilizar la función buscar B. Voy a buscar este dato, ¿no? Y lo voy a ubicar por acá, ¿no? F4, que voy a utilizar la columna número 2 y 0. Acá lo que voy a hacer, no, esa formulación voy a corregirla y voy a utilizar mi suma, ¿no? Entonces, voy a decir acá, ¿no? Acá ya cambié la formulación, la estoy volviendo una suma para hacer la comparación y digo, oye, ¿son iguales ustedes? ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo por acá, ¿no? Si estos 600, ¿no? Acá voy a cambiarle a 500, ¿ok? Entonces ya no son iguales. El saldo contable que yo tenía acá de 3.500 no es igual con el saldo contable que estoy mostrándolo acá. Acá es 3.600, ¿no? ¿Ok? Ahí va a saltar. Entonces yo le digo, si son iguales, ¿no? No problem, todo bien. Entonces acá, si estos no son iguales, entonces no muestres nada. Pero si son iguales, ¿no? Hay que decirle, los saldos no coinciden, ¿ok? No coinciden. ¿Listo? Y entonces, si no coincidieran los saldos, acá voy a ponerle 500, inmediatamente va a aparecer los saldos no coinciden. ¿De acuerdo? Hasta ahí estoy básicamente estableciendo un punto de control, porque seguramente, ¿no? Seguramente puede fallar algo. Entonces, que tengo que tener una alerta para decir, oye, esos saldos no están caminando como debería ser, ¿ok? Y si no, desaparecerá y ya está. Entonces, podría obtener también una diferencia que me diga por cuánto no están coincidiendo, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que vamos a agregar. Entonces, vamos a corregir acá, los saldos no coinciden por, ¿no? Y vamos a nuevamente a utilizar esta fórmula que hice, pero voy a simplemente a establecer una resta entre esos dos datos, ¿no? Ya no le voy a decir menos, sino igual, sino menos. Y entonces vamos a ponerle por acá, a ver, 500. Y ahí será, los datos no coinciden por 100, ¿no? Por menos 100, ¿ok? Ahí está. ¿Está bien? Y ya lo tenemos, ¿no? Los saldos no coinciden por... Y ya está. Ahora lo que sí vamos a hacer es ponerle un formato condicional, ¿no? Por acá. Y para que salte. Y le voy a decir, si esta celda, ¿no? Es diferente de vacío, es decir, que tiene dato, entonces le llamamos a un... Vamos a poner en negrita y llamamos a un color de alerta rojo, ¿no? Y acepto. Facilito, ¿no? ¿Ok? A ver, vamos a ver si no funciona. 500, ahí está. Los saldos no coinciden por, ¿no? Por, y ahí está el número, ¿ok? ¿Podría ser más? Sí, podría ser más, ¿no? ¿Ok? Y ya está, estamos haciendo la prueba.
Toda esta situación que acabamos de ver hasta este punto es importante para hacer una validación de los saldos, ¿no? Es importante que cuando nosotros corramos nuestra conciliación, todo esté completamente cuadrado. Entonces, usted va a tener que revisar los detalles de su conciliación, los elementos de cada conciliación, haga la revisión de este punto, que cuadre, dice, perfecto, no hay ningún problema, está cuadrando, ya puedo generar mi conciliación, porque si no está cuadrando, pues tiene que revisar usted sus datos, ¿no? Es lo más práctico que usted podría hacer a la hora de elaborar su conciliación bancaria, que salte de inmediato algún error que usted pueda estar teniendo, ¿no? Para eso se desarrolla la conciliación, ¿no? Y muchas veces perdemos tiempo en identificar cuál es el problema. Dependiendo del tamaño y el volumen de la conciliación, es que usted podría perder mucho tiempo, ¿no? Entonces tiene que tener muy claros sus controles. ¿Cuál es el valor? Obviamente acá no le va a decir cuál es el problema, ¿no? Simplemente va a detectar una diferencia. Entonces, aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Verificar que efectivamente esté corriendo, ¿no? ¿Ve? Es como si se volteara, ¿no? Es como si cambiara. Sube los 3.500, baja los 930 cuando saldo contable. Saldo bancario, pues se mantienen los 930 y los 3.500 bajan como saldo contable. ¿Ok? Entonces, Excel maníaco, hasta este punto tenemos ya la primera parte de este tema de conciliación bancaria. En la siguiente parte, que es esta parte, ¿no? Vamos a revisar estos dos formatos, vamos a generarlos vía programación, obviamente. Entonces hay que seguir paso a paso cada uno de los puntos que yo considero que se van a tener que tomar en cuenta a la hora de la generación de este reporte. No van a salir dobles, debe salir uno u otro. Hay una presentación en pantalla en este momento, pero debe ser uno u otro. El que usted quiera implementar, pues se decidirá a la hora de la programación. ¿Ok? Entonces, eso es todo en esta primera parte de Excel maníaco. Nos vemos en la segunda parte de este video de conciliación bancaria en BBA. Hasta pronto.